Ya os he explicado cómo podéis reclamar vuestra nómina, vuestro finiquito si no os lo han pagado, o incluso si te están pagando en B, cómo solicitar una indemnización por despido improcedente e irte de esa empresa. ¿Qué tal estáis, curiosas y curiosos del derecho? Soy Nacho, abogado, un tío legal. Hoy vamos a hablar sobre cómo puedes reclamar tu nómina si tu empresa no te la ha pagado, ya sea una o varias, pero es que además depende de si ya te deben más de una, normalmente 3 y alguna paga extra, puedes solicitar la extinción de tu contrato de trabajo. Es decir, que te vayas de la empresa pero con una indemnización como de un despido improcedente. Esto mismo también te va a servir para reclamar tu finiquito y te voy a enseñar cómo poner una denuncia a Inspección de Trabajo. Lo vamos a hacer aquí mismo. Haremos también una papeleta de conciliación para reclamar eso mismo, tanto la nómina como el finiquito. Como avanzábamos, voy a explicaros el tema del salario. Hasta ahí todo el mundo lo sabe. Tu nómina te la tienen que pagar de forma puntual. Es un derecho del trabajador reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, que dice que el trabajador tiene derecho a la remuneración pactada en tiempo y forma. Y concretamente es el artículo 4.2f que dice que el trabajador tiene derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. ¿Qué quiere decir esto? Como su propio nombre indica, tienes derecho a que se te pague la nómina, pero no tiene por qué ser entre el día 1 y 5 de cada mes. Eso ya depende de cada empresa o de cada convenio colectivo y la costumbre incluso. Es decir, en tu convenio puede decir que la nómina se va a pagar el día 1, máximo el día 5 o el día 15, o que en tu empresa paguen semanalmente, quincenalmente. Esto puede ser, es legal, pero en cualquier caso se tiene que respetar esa costumbre, esa forma de pagar tu sueldo. Ahora, ¿qué pasa si no te pagan una nómina? Y esta es la primera de las situaciones. Pues yo lo que haría es, en primer lugar, puedes presentar una denuncia a Inspección de Trabajo o una papeleta de conciliación, que es la reclamación anterior a la vía judicial. O para que me entiendas, para poner ante el juzgado de lo social una reclamación de la cantidad que te deben de una nómina, tienes antes obligatoriamente que poner la papeleta. Así que te voy a explicar cómo. En cuanto a la denuncia, ¿qué haría yo? Pues ya os digo, presentar el escrito, que ahora lo veremos, y le puede comportar a la empresa, depende si te debe una o varias, pues una sanción leve, grave o muy grave. La leve es verdad que está prevista para cuando no te entregan el papelito de la nómina, y esto es súper importante, que muchos me lo preguntáis. La empresa no me da la hoja del salario, la hoja de la nómina. ¿Qué hago? Le pones una denuncia a Inspección de Trabajo que le puede comportar una multa de unos 626 euros máximo. ¿Y dónde está previsto esto? En la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la LISOS. Y en el artículo 6.2 establece que es una sanción leve el no entregar el recibo de las nóminas al trabajador. Pero entonces, ¿el impago qué le puede comportar? Y aquí sería una sanción ya probablemente grave. El impago de una nómina podría comportar una infracción grave porque dice no consignar en el recibo de salarios las cantidades realmente abonadas al trabajador. Es verdad que esto puede ser el hecho de cuando cobras en B, pero también en el caso de que digan que te han pagado porque la nómina constará como te ha pagado y realmente no ha sido así. ¿Podría ser una infracción grave? Podría ser. Y esto le comportaría una multa de entre 626 euros y 6.250. Por otro lado, una infracción muy grave sería que te debieran ya, por ejemplo, 3 nóminas, el impago reiterado de los salarios. Aquí las sanciones ya van desde los 6.251 hasta los 187.515. Dependerá en cada caso de a cuántos trabajadores se le deba, de cuántas nóminas sean, es decir, esto ya la Inspección de Trabajo pondera un poquito. Y ahora vamos directamente con el modelo de denuncia a la inspección. Aquí tenéis el escrito de denuncia y podréis ver que es un modelo oficial que os podéis descargar en la web de la Inspección de Trabajo. Lo primero, ¿qué tenéis que rellenar? ¿Dónde va dirigido? Dirigido a Inspección de Trabajo, normalmente es de tu provincia. Después tenéis que poner los datos de vuestra empresa, ya sea una empresa o un trabajador autónomo normal y corriente. No os preocupéis, ponéis la actividad a que se dedica, el CIF o el NIF, todo esto lo encontraréis en vuestra nómina o en el contrato de trabajo. Luego rellenáis vuestros datos y, muy importante, ¿tienes presentada demanda judicial por el mismo motivo, sí o no? Esto es sumamente importante por lo siguiente. Si tú presentas una denuncia a inspección y a la vez presentas una reclamación judicial, Inspección de Trabajo va a decir yo no tramito esta denuncia hasta que el juzgado no acabe. Si bien no es incompatible, lo cierto es que es mejor, o yo creo, una de dos, interponer la reclamación judicial o la denuncia. ¿Puedes hacerlo a la vez? Sí, pero es que al final la denuncia se va a archivar mientras no acabe el proceso judicial. Si tu intención es cobrarlo y no hacer hasta cierto punto daño a la empresa, yo presentaría la reclamación judicial. Si quieres ir a por todas, presenta las dos. Se interrumpirá una hasta que no se pague la otra. Y entonces aquí sería el relato de los hechos. Es súper sencillo. ¿Qué ponéis? Que trabajo en esta empresa.
que no me han pagado la nómina del mes de X y que solicitas que se proceda al pago. ¿Qué hará Inspección de Trabajo? Requerir a tu empresa para que te lo abone y a lo mejor le impone una sanción, depende de la actitud de esta. La segunda de las vías sería presentar una reclamación judicial, pero antes para eso tienes que presentar lo que se llama una papeleta de conciliación. El modelo depende de cada comunidad autónoma. Yo tengo el de la Generalitat de Cataluña, pero es que el de la Comunidad de Madrid, todas están en la web del Departamento de Trabajo de tu comunidad autónoma. Te lo descargas y lo rellenas. Y el modelo es este. ¿Veis? Papeleta de conciliación, datos identificativos. Aquí tenéis que presentar la unidad organizativa, es decir, territorialmente. Y el concepto de la demanda de conciliación tenéis que poner reclamación de cantidad, porque simplemente estáis reclamando el impago de una nómina o incluso podría ser de un finiquito. Y aquí los datos del trabajador. Tendréis que poner vuestros datos, nombre, dirección, DNI, y los datos de la empresa. Es exactamente lo mismo que la denuncia. Datos identificativos, no hay más. Y vamos a la segunda hoja y es aquí donde tenéis que poner los hechos. Yo ya lo he rellenado y veis que expongo, primero, que trabajo en la empresa tal desde fecha X, tu antigüedad, con un contrato por tiempo indefinido, de duración determinada, obra o servicio, categoría profesional y el sueldo bruto mensual. Segundo, impago de las nóminas, que en fecha tal, pues yo que sé, en el mes de febrero o marzo, la empresa no me ha pagado la nómina correspondiente a el mes de, pues el que sea. Y en tercero, que se reclama la cantidad de... Tienes que poner la cantidad bruta o neta. Normalmente pon la bruta mejor. Correspondientes a los salarios del mes que te deban, más el 10% de interés por mora salarial anual del artículo 29.3. No quiere decir que si te deben 1.000 euros te van a pagar 1.100, porque el interés es anual, es un 10% por cada año que no te paguen. Y cuarto, esto es que no soy miembro del comité de empresa o representante de los trabajadores. Y al final solicito que se proceda al pago de la nómina por la empresa. Esto os recomiendo encarecidamente, normalmente, que vayáis con abogado. Podéis hacerlo vosotros mismos así. Es súper sencillo. Vais, la presentáis, 2 copias, una para ti, una para el departamento, y os darán un día y una hora de conciliación. En ese acto la empresa puede ser que te lo pague o no te lo pague. Entonces tendréis un acta, que es decir, es un resumen que dices, vas tú, va la empresa, que hay acuerdo, se pone el acuerdo, que no hay acuerdo, se pone sin acuerdo. Y entonces el siguiente paso es presentar una demanda judicial. El formato es parecido. Lo único que tienes que poner es un escrito encabezado dirigido al juzgado de lo social con los mismos hechos, tus datos, los datos de la empresa y expongo. Primero, tus circunstancias laborales como en la papeleta. Segundo, que la empresa me debería haber pagado el mes de marzo la nómina de febrero. Tercero, que reclamas esa nómina más el 10% de interés. Y solicitas al juzgado que se proceda a la condena a la empresa al pago. Ya está, el modelo es muy parecido. A lo mejor os dejo un modelo en la descripción. Y estas son las dos vías iniciales, que sería denuncia o papeleta de conciliación en caso de que te deban una nómina, 2 o 3 o incluso el finiquito. El procedimiento es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando te deben, por ejemplo, 3, 4 nóminas, te deben además una paga extra y llevan con retrasos en los pagos del sueldo 1 año o 2? Pues puedes solicitar en virtud del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores la extinción de tu contrato de trabajo, es decir, que tu contrato finalice y además te paguen una indemnización por despido improcedente. Es lo que conocemos en derecho laboral como la extinción del contrato de trabajo a instancias del trabajador, es decir, a su solicitud. El trabajador solicitará al juzgado que el juez extinga la relación laboral porque la empresa ha incumplido con el pago de su nómina. Ahora, es verdad que se exigen ciertos requisitos, así que lo primero, si vas a hacer esto, asesórate con un profesional, con un abogado, que te va a decir si es viable o no. Pero los requisitos básicos son estos. Lo primero es que tiene que ser salario, nómina, y no horas extras, no complementos controvertidos como dietas o kilometraje. En segundo lugar, tiene que ser un retraso grave y reiterado en el impago. No vale que sea una nómina o 2 o un mes te dan una, luego te la paguen y al cabo de 3 meses otra vez. Tiene que haber varios impagos de nóminas durante varios meses seguidos, es decir, 3, 4, se ha dicho que 3 nóminas y una paga extra también, aunque cada caso es un mundo, y además el retraso del pago de las nóminas durante varios meses, por ejemplo. Es decir, que te deban 3 nóminas, una paga extra y lleven 6 meses o un año pagando de forma retrasada. Pues yo qué sé, te debían pagar entre el 1 y 5 y te pagan el 20 o el 25 y ya llevan pues un añito. Por otro lado me dirás, ¿y si la empresa va mal? No es una causa para exculparse. Es decir, la empresa puede decir, yo no tengo dinero. Bueno, eso no le exculpa de pagarte la nómina puntualmente. Por lo tanto, da igual la situación económica de la empresa. Y por otro lado, tu demanda de reclamación de extinción del contrato tiene que ponerse cuando tú todavía trabajas en la empresa. No vale irte de la empresa y poner esa reclamación, porque es que te van a decir que ya no trabajas ahí. Por desgracia, tendrás que aguantar y trabajar en esa empresa que te paga tarde o que no te paga para poder solicitar esto al juzgado.
Y también te debo decir que tú es posible que a lo mejor te deban 3, 4, 5 nóminas, continúa trabajando, pon esta demanda y solicita cautelarmente al juzgado que extingan la relación laboral. Y me dirás, ¿qué es esto? Pues que durante la tramitación del procedimiento judicial tú te puedas ir al paro, pero antes tienes que haber puesto la reclamación judicial, importantísimo. Ahora, como último dato, además del impago de las nóminas, también es posible que puedas solicitar que tu relación laboral, es decir, tu contrato, finalice y te den una indemnización, como un despido improcedente, en el caso de que te paguen en B, es decir, que te estén dando cantidades en negro. Y esto es a raíz de una nueva sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2020, es decir, relativamente reciente, y que dice que el pago de una parte del sueldo en B, en negrazo, es causa para solicitar la extinción del contrato de trabajo por el trabajador. Dicho de otra forma, te están pagando 500 euros en nómina y 1000 euros en B. Pues si puedes demostrarlo, la empresa está realizando un incumplimiento de sus obligaciones de pagarte el sueldo y cotizar por ello. Como es un incumplimiento grave y culpable por la empresa, el trabajador puede solicitar irse con la indemnización por despido improcedente. Obviamente tienes que demostrar esto, es súper importante demostrarlo con pruebas. Grabaciones, WhatsApps, fotos del recibo del pago. Esto ya, cada caso es un mundo, tenéis que ir a un profesional que os analice el caso y os guíe y os asesore. Y por último me dirás, bueno, yo presento la denuncia, la papeleta o la demanda de extinción del contrato y me despiden. ¿Qué podría pasar? Lo importantísimo, impugna ese despido y pedirás la nulidad de tu despido. ¿Por qué? Porque es un castigo, es una represalia por haber reclamado. Es que eso es un sota caballo rey. Solicitarías lo que sería el despido que se declarara nulo, obligatoria readmisión y además podrías solicitar una reclamación de daños y perjuicios derivados de una vulneración de derechos fundamentales. ¿Me dirás cuál? Pues lo que se llama la garantía de indemnidad, que es que ningún trabajador puede ser castigado por reclamar a la empresa. Que sí, muchos me diréis, bueno, tú reclamas y te echan igual, ya. Pero es que si ejerces tus derechos, podrás conseguir que los jueces te den la razón. Ahora, si no demandas o te quejas y no haces nada, obviamente no. Y con esto, amigos, ya estaría. Ya os he explicado cómo podéis reclamar vuestra nómina, vuestro finiquito si no os lo han pagado o incluso si te están pagando en B, cómo solicitar una indemnización por despido improcedente e irte de esa empresa. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad, curiosos. Si es así, le dais un like, os suscribís al canal y nos vemos en próximos vídeos.